Buenas tardes. Vamos a empezar nuestra segunda tertulia con historia. Esta vez nuestra invitada es Cecilia Morán. Ella es historiadora y además es candidata a doctora de la Universidad San Sebastián. Ella ha centrado su investigación principalmente en las primeras damas. Y a raíz de esta situación de una pandemia que está viviendo el mundo, decidimos tratar un tema que está relacionado a una primera dama que es la señora Rosa Markman, esposa del señor Gabriel González Videla, y además es una enfermedad que fue muy recurrente en Chile y que fueron epidemias y pandemias a nivel mundial recurrentes, que fue la tuberculosis. Primero le vamos a preguntar a Cecilia cuál fue la relación de la señora Rosa con esta enfermedad, con esta epidemia que fue la tuberculosis. Cecilia. Hola, Gloria. Bueno, antes que nada agradezco la invitación. Siempre es un agrado estar con ustedes compartiendo mis temas de investigación. Mira, te comento que Rosa Markman viajó a Estados Unidos en el año 1952 a recibir un premio, en mayo de 1952, a recibir el premio de Madre Universal. Que fue un premio que se le entregó en función de todas las labores sociales que ella estuvo haciendo en el país desde 1946 hasta ese momento, principalmente por la Fundación Viviendas de Emergencia. Ahora, en ese viaje tuvo una agenda bastante copada, porque le tocó realizar un montón de encargos, visitas, y gente que quería conocerla, que quería estar con ella. Por ejemplo, Eleanor Roosevelt quiso conversar, la invitó a su programa de radio, conversaron sobre toda la labor social que ella hacía en Chile como primera dama, pero además de eso, Rosa Markman visitó el laboratorio de la Cherry Corporation, que era el laboratorio que en ese momento creó y estaba empezando a comercializar el llamado D2VIN, conocido en Estados Unidos y en el resto del mundo en ese momento como la llamada droga milagrosa para la tuberculosis. Entonces, a Rosa Markman la invitaron a que conociera las dependencias del laboratorio y se aprovechó en ese momento de entregarle a ella una donación muy importante, consistente en 100 cajas de medicamento que correspondían al tratamiento para 100 personas durante 6 meses contra la tuberculosis. Bueno, esta noticia se difundió rápidamente por medio de la prensa, los medios de comunicación, la radio, las revistas. Llegó la noticia a Chile, no solamente a Santiago, sino que a todo el país muy rápido. Y se difundió que la primera dama iba a volver a Chile con la droga milagrosa, que acá ya se estaba haciendo muy conocida porque la gente se curaba muy rápido. Y los periódicos hicieron un llamado a los chilenos a que le escribieran a la primera dama contándole desde cuándo estaban enfermos, cuál era la gravedad y el tipo de tuberculosis también, pensando en que hay varios tipos también, la tuberculosis tiene varios tipos también de manifestaciones, la situación socioeconómica en la que estaban, si es que se estaban tratando o no. Y eso motivó a los chilenos a que le escribieran a ella y le solicitaran el medicamento. Cuéntame, estamos hablando de tuberculosis, pero a lo mejor
la gente no sabe en qué consiste la tuberculosis, qué enfermedad es, qué afecta. Ujú. ¿Nos podrías contar de eso? Sí, a ver, la tuberculosis fue una enfermedad que en realidad afectó muchísimo a nuestro país. Fue una epidemia que llegó a Chile aproximadamente a mediados del siglo XIX, a todo Chile, y fue muy difícil controlarla, muy, muy complicado. Creció muy rápida también, fue muy contagiosa. Y bueno, la tuberculosis, la gente enferma de tuberculosis se caracteriza por tener una tos muy, 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 muy fuerte, muy complicada. Y esa tos, ¿verdad? Hace que el virus se transporte y se contagien. Ahora, justamente como a fines del siglo XIX, Chile empezó las ciudades chilenas empezaron, las principales ciudades chilenas empezaron a crecer tanto, se empezó a generar el fenómeno del hacinamiento, empezaron a nacer los primeros conventillos. Ese fue el caldo de cultivo perfecto para enfermedades tan contagiosas como la tuberculosis, que no era la única, también encontramos con otras epidemias, como por ejemplo la del cólera de 1886, tifus, viruela, y otras tantas que afectaron a la población chilena de una manera brutal. Ahora la tuberculosis llegó a ser en los años 40 la cuarta causa de muerte para los chilenos. Fue una enfermedad muy potente que además tenía la particularidad, como en términos culturales, de que se asociaba a la pobreza, a la falta de higiene. Entonces era un estigma, una cosa muy compleja estar enfermo de tuberculosis y la gente lo callaba, se guardaba la enfermedad, y eso está narrado en varias novelas de época. Por ejemplo, el escritor Nicomedes Guzmán tiene una novela en donde él trata la vida, cómo era la vida dentro de un conventillo, y ahí justamente la enamorada del protagonista se guarda la enfermedad, porque no quiere ser mal vista ante la sociedad. Ahora, y bueno, finalmente se muere. Ahora, ese estigma social asociado a la tuberculosis fue una también de las principales problemáticas que tuvo esta enfermedad, porque la gente se la guardaba y no se podían tratar, no podían acceder a los mínimos tratamientos que existían a fines del siglo XIX en el país, que eran, por ejemplo, a la gente, bueno, uno de los principales tratamientos era que a la gente le sugerían que se fuera a vivir a climas secos, calurosos, como el del Valle del Elqui, como el de San José de Maipo. De hecho, en San José de Maipo existió un sanatorio importante. Lo que se hacía en el sanatorio era que la gente se aislara. En primer lugar, era muy importante aislar a los enfermos, sacarlos del hacinamiento, sacarlos de la ciudad, pero además de eso, que tomaran sol. ¿Por qué? Porque el bacilo de Koch, que es el Robert Koch, fue quien descubrió, ¿verdad?, el origen de esta enfermedad. El bacilo de Koch es sensible, es sensible al sol, al calor. Entonces, de alguna manera, era un buen tratamiento para matar el bacilo, ¿verdad? Ahora, otro de los tratamientos era aislar además a la gente en los hospitales que existían en nuestro país, en los principales, se empezaron a crear pabellones especiales para los tuberculosos dentro de los hospitales y no había mucho más. A fines del siglo XIX, este señor Robert Koch, que descubre el origen de la enfermedad. Luego, posteriormente, nos encontramos con el desarrollo de los primeros antibióticos, y ahí es cuando realmente a nivel estatal se pueden tomar mejores medidas
medidas a lo mejor un poco más eficientes en base al tratamiento con antibióticos. Pero igual ese fue un camino súper largo, porque, por ejemplo, a la gente se le trataba con estreptomicina. Y la estreptomicina se caracteriza por ser un fármaco que genera toxicidad, pero además de eso genera finalmente resistencia y termina no sirviendo. Entonces, cuando se descubre el Dituvin, que es el medicamento que trajo Mitty Markman a Chile, esta droga milagrosa, de alguna manera se empiezan a hacer, la gente empieza a tener avances en su tratamiento. Pero lo que realmente tuvo avance, generó un buen avance, fue la asociación de medicamentos. Estreptomicina con Dituvin, la terramicina también, se aplicaba muchísimo la terramicina en polvo. Entonces la asociación de estos antibióticos fue lo que realmente dio resultado y la gente ya empezó uno si observa la curva de mortalidad, perdón, la curva de mortalidad por tuberculosis en Chile, justamente en el año 48, 49, 50, se nota una baja impresionante. Es un cerro, como baja esa curva gracias a la aplicación ya de estos nuevos tratamientos que se hacen en conjunto. Si lo que tú estás hablando es como lo que se está viviendo actualmente. Sí, sí, porque sí. para tratar el COVID son una serie de medicamentos que se usan y también tenemos el asunto de esta propagación por las gotitas de saliva, esta cosa de aislarnos, ¿no es cierto?, de las cuarentenas, el usar mascarilla, todo ese tipo de cosas es como común, siempre ha sido como común, qué sé yo, como medidas preventivas para no contagiarse. Respecto a la tuberculosis, ella vivió muchos años con nosotros, por lo que tú estás contando, porque en el fondo costó un mundo encontrar qué sé yo, un medicamento para poder solucionar o un tratamiento. Y hubo, como tú decías, qué sé yo, lugares donde fueron sanatorios para los tuberculosos, y no tan solo en Chile, por ejemplo, en Europa también. En Europa mandaban a la gente a los Alpes suizos, qué sé yo, o los sectores altos de Austria, con sol, para poder matar, como dices tú, el bacilo. Pero, ¿qué cosas, qué instituciones surgieron en base a esta epidemia? ¿Surgieron algún tipo de gente que se dedicaba a ayudarlo? Que de alguna manera le explicaban que tampoco era un estigma tener que ser tuberculosis, porque en el fondo te podías contagiar en cualquier lado. Es cierto que el hecho de vivir hacinado propiciaba más el asunto, y eso obviamente lo tenían las clases más vulnerables que la clase mayor o la aristocracia, los que tenían dinero, que tenían espacios más abiertos. Pero todo eso, ¿cómo se organizó eso? ¿Cómo la sociedad empezó a organizarse? Sí, mira, desde esa perspectiva, acá yo quiero rescatar a las mujeres, porque las mujeres desde el siglo XIX nos hemos dedicado las primeras actividades a las que, o una de las primeras actividades que hemos realizado de manera importante ha sido el servicio, ¿verdad? El servicio de ayudar al otro, ayudar al prójimo, ¿verdad? Y si bien las mujeres antes de 1877 no tenían acceso a la universidad a estudiar la carrera de medicina, ¿verdad? Sí se dedicaban a cuidar, a proteger, a todos estos, en el fondo, estos enfermos del país, sobre todo las mujeres de la élite. Ahora, esas labores que tenían que ver netamente con la caridad y con la beneficencia, finalmente a principios desde fines del siglo XIX, se institucionalizaron.
Se crea, por ejemplo, la Junta de Beneficencia, que la Beneficencia y Asistencia Social, finalmente esa junta tenía aportes fiscales también, no solamente se financiaba con el dinero de de la elite, de la oligarquía chilena, sino que también empezó a recibir aportes fiscales. Esto, de todas maneras, fue muy lento, porque el Estado chileno realmente se vino a preocupar ya de una manera con políticas públicas para intentar superar este flagelo de la tuberculosis recién en los años 20, en los años 30. Antes, si bien existía de alguna manera preocupación, reales políticas públicas que apuntaran a eso no existían. Entonces las mujeres que trabajaban, por ejemplo, en la Junta de Beneficencia fueron súper importantes, pero además de eso, existieron otras instituciones como la Liga de Señoras contra la Tuberculosis. Acá me gustaría mostrarles, les voy a compartir pantalla, porque tengo unas imágenes bien interesantes que estoy segura que también les van a parecer interesantes a ustedes. A ver. Por supuesto, Cecilia. Veámoslas. Ya, acá tengo esta imagen les quiero mostrar primero. A ver, acá me pilla un poquito la tecnología, pero debería hacer acá. Presentación desde la diapositiva actual. Este es. Ya. Acá, ¿están viendo mi pantalla? Sí. Sí, ya. Acá Sí. al fondo se puede, ustedes van a poder ver el edificio de la Asociación de Señoras contra la Tuberculosis, que era un grupo, ¿verdad?, de mujeres de la élite, casi todas, que trabajaban en conjunto en función de aportar, ¿cierto?, aportar recursos materiales, pero también recursos espirituales o coordinar también acompañamiento espiritual que es tan importante para la gente que está enferma. Todo eso lo coordinaban ellas desde esta asociación. Acá es posible ver a la presidenta de la Asociación de Señoras contra la Tuberculosis, la señora Anna Swinburne de Jordán, precisamente visitando a un niño que ya estaba prácticamente recuperado. Esta fotografía yo la encontré en una revista Zigzag, que, bueno, a mí me encanta la revista Zigzag, de hecho la estoy coleccionando, por ahí atrás tengo puras revistas Zigzag que me Son fascinan. súper buenas. Sí, y ahí también como fuente estas fotografías yo encuentro que son espectaculares. Entonces, yo creo que esta tiene que ser del año 49 puede ser más o menos, no estoy muy segura, pero más o menos esa es para que se ubiquen. Ahora, otra cosa que también me gustaría aprovechar de mostrarles es esta curva de la que les hablé recién, que yo les dije que se podía apreciar que desde el 48, 50 más o menos, la curva empieza a descender de manera considerable hasta mantenerse prácticamente en niveles muy cercanos a cero desde los años 90 en adelante. Y otra imagen que me gustaría mostrarles que se relaciona con lo primero que les comenté es que es lo que nos reúne, es la señora Rosa Markman, primera dama, recibiendo las dosis de la hidrazina del ácido isonicotínico, o el llamado Dituvin, directamente en el laboratorio de la Chering Company, o Corporation, perdón. Acá, por ejemplo, está la señora Rosa Markman visitando a una enferma de la época. Acá está un frasco de la época de la famosa estreptomicina, perdón, sí, estreptomicina. Ahora, Rosa Markman no solamente, ojo, no solamente recibió Dituvin, que es la hidrazina del ácido isonicotínico,
no solamente recibió ese medicamento específico, sino que también recibió terramicina en polvo de parte del laboratorio Pfizer. Entonces, todo eso fue lo que ella repartió. Voy a dejar de compartir pantalla para que nos volvamos a... A ver, o sea, igual hubo apoyo de de la élite en cuanto a este acompañamiento y este asunto de ayudarlo. Sí, Eh, sí, muchísimo. Ahora, cuéntame, la señora Rosa, ella sabemos que tiene una vida políticamente muy activa como primera dama. ¿Nos podrías contar algo sobre ella? Sí, a ver, bueno, yo hasta hace 4 años que estoy investigando a las primeras damas chilenas, ¿verdad?, del siglo XX. Pero particularmente me he detenido en la señora Rosa Markman, o más recordada por todos los chilenos muy cariñosamente como Mitty Markman, quien, de acuerdo a lo que yo he podido estudiar, a las fuentes que he consultado, me parece que ha sido la primera dama que ha tenido en la historia de Chile una actividad, la actividad más grande e importante en función de todos los campos que ella, en todos los campos en los cuales ella trabajó y también de alguna manera con los sectores con quienes también, a quienes orientó su ayuda. Por ejemplo, ella trabajó de manera muy fuerte y muy importante con la Fundación de Viviendas de Emergencia, que fue una fundación que le entregaba casas a la gente, ¿verdad? A la gente que en ese tiempo no tenía hogar o estaban por echarlo de la casa porque no tenían trabajo, estaban cesantes, en ese tiempo también había una inflación enorme en el país, la gente era muy pobre. Entonces, por diferentes razones, la gente o la iban a echar de la casa o sencillamente no tenían dónde vivir. Entonces entregó casas en estas poblaciones, ¿verdad? Que se construyeron casas muy buenas, casas sólidas. Y además de eso, en la Fundación Vivienda, a través de la Fundación Viviendas de Emergencia, ella junto a un grupo, sus secretarias y un grupo de trabajadoras sociales, abogadas, enfermeras, matronas, se preocuparon de entregar asistencia judicial, médica, a las familias que llegaron a vivir a esas poblaciones. Por otra parte, también, Mitty Markman fundó y dirigió la Asociación Nacional de Dueñas de Casa, que fue una asociación que en el fondo apuntaba a luchar en contra de la especulación. ¿Quiénes mejores que las mujeres, verdad? Que eran las que en ese momento, en su mayoría, eran las que se preocupaban de la economía doméstica. De hecho, estudiaban eso en la escuela. Entonces, ellas, más que nadie, podían sabían cuánto deberían costar las cosas. Entonces, ellas, ad honorem, nadie les pagaba nada, iban a la feria, iban a los negocios y tenían que acusar a los especuladores. Y trabajaban en conjunto con el Comisariato de Subsistencias y Precios, que era el organismo estatal que regulaba todo esto, ¿verdad? Mitty Markman también tuvo una labor bastante importante respecto a que las mujeres consiguiéramos el voto amplio y bueno, y derechos cívicos también importantes que hasta ese momento teníamos vedado. Ella impulsó que se apurara la aprobación de la ley que concedía el voto amplio a las mujeres y desde esa perspectiva hizo una labor bastante importante. Ella habría ido al Congreso incluso a convencer a político por político de por qué tenían que aprobar esta ley y había que hacerlo rápido, ya no podíamos seguir esperando. Entonces, bueno, son algunos de los ejemplos en honor al tiempo que yo les puedo entregar, pero la conclusión de eso es que Rosa Markman es una primera dama que en ciertos momentos como que a los chilenos se nos olvida un poco a lo mejor la temática, pero es muy importante porque en primer lugar las primeras damas, querámoslo o no,
son parte de nuestra historia, han sido parte de nuestra historia, han tenido una labor importante, han propulsado, han empujado ciertas labores, ¿verdad? Por ejemplo, la señora Juanita Aguirre también, la Pascua de los Pobres, se le recuerda hasta el día de hoy por eso. Hay que recordarlas, pero por otra parte también, yo encuentro que a Rosa Markman, tenemos que tenerla, tenemos que recordarla, tenemos que considerarla dentro de nuestra historia como un personaje fundamental, sobre todo para la historia de las mujeres, en función de todas las actividades en las cuales que ella dirigió, impulsó y que incluso hizo reconocidas a nivel internacional en Estados Unidos específicamente. Así que es súper importante. Es una mujer bastante completa. Yo, o sea, después de haberte escuchado a ti y haber leído algunas otras cosas, ella, la verdad que es una mujer bien versátil, bien completa, porque se preocupó de la parte política, de los derechos de la mujer, se preocupó de la parte social y la parte educacional, porque no hay que dejar de lado el hecho de que ella tenía ese grupo de personas que iba y ayudaba a esta gente, se preocupó de la parte económica, o sea, de que no fueran, qué sé yo, gente a, a especular con los precios, que ya era complicado en esa época. En esa época los niveles de inflación eran terribles. ¿No? Y además de la parte de salud, porque esa parte yo no la conocía, yo no sabía que ella fue una de las personas que hizo este contacto y que llegó con este tipo de medicamentos. Porque la gente dice, no, si hubo, que se dio enfermedad tanto, pero desaparecieron después la enfermedad. No, no necesariamente desaparece, sino que o hubo algún tipo de tratamiento que las mantuvo en raya, ¿eh? O existió esto que se ha llamado mucho, que es la inmunidad de rebaño. Por ejemplo, la peste negra funcionó de esa manera, o sea, el que sobrevivió de peste negra se casó con una persona que sobrevivió también de la peste negra, tuvieron un hijo y ese hijo recibió los anticuerpos de los padres. Entonces, obviamente que el proceso es lentísimo y es complicado antes que una medicación. Pero, por ejemplo, esa labor de la señora Rosa yo no la conocía y es una labor que realmente es encomiable. ¿Quieres agregar alguna otra cosa más de la señora Rosa y de lo que fue la tuberculosis? Pues yo te voy a contar, acá en la municipalidad, en los archivos municipales, existen documentos donde se habla de las epidemias y de lo que se tiene que hacer. ¿Qué es lo que manda a hacer el gobierno? Cerrar los teatros. Sanitizar los teatros. Mira, encontré con qué lo sanitizaban, eran como una especie como del cloro cuaternario, o sea, hoy día que se llama el cuaternario, el amonio cuaternario, una cosa parecida. Eso. El preocuparse, por ejemplo, los tranvías, que también fueran desinfectados, todo, porque en los tranvías también la gente iba, qué sé yo, así nada. Entonces, la verdad que hay una historia de epidemia en Chile. El Hospital Salvador nació por la viruela. ¿Quieres agregar algo más de ella? Algo muy cortito que se me quedó en el tintero, y es que bueno, yo de alguna manera todo esto que les estoy contando lo he averiguado, claro, por visitas al archivo, consultas en diversas fuentes, y en el fondo, y que son cartas que ella recibía, cartas principalmente de mujeres, que se las hacían llegar a la oficina de la mujer, que fue una oficina que fue iniciativa de ella también. La oficina de la mujer se creó en Chile porque a ella se le ocurrió, de alguna manera había que ordenar todo esto. Ahora, dentro de esas cartas, específicamente con este tema de la tuberculosis, a mí me gustaría también señalar otra cosa, y que van saliendo como, es un arbolito que, claro, el tronco es Mitty Markman, pero van saliendo un montón de ramas
que uno se va dando cuenta que hay tanto todavía por investigar y que son temas que emergen en función de la actividad que ella realizó. Por ejemplo, ya acá voy al punto, eh, la distribución de los medicamentos, de los antibióticos que hizo Mitty Markman, principalmente se hicieron, bueno, en general la mayoría llegó a Santiago, llegó a Valparaíso, llegó a Antofagasta, Valparaíso y Viña del Mar, también llegó a Concepción. Esas fueron las principales ciudades. Pero ¿por qué yo me pregunto por qué a esas ciudades y no a otras? Y en las cartas me encuentro con la respuesta y ahí viene esa rama que emerge, esa rama del árbol, que en el fondo del árbol Mitty Markman. Y es que los directivos de los principales hospitales del país en el año 52 le escribieron a Rosa Markman solicitándole las cantidades específicas que ellos necesitaban que llegaran al hospital que dirigían, tisiólogos también que le escribieron que trabajaban en diferentes hospitales. El tisiólogo es el especialista en esta enfermedad, ¿verdad? Para que se entienda. Entonces, ella coordinó directamente con los médicos porque, claro, se podría haber puesto a repartir a tontas y a locas a diferentes personas que a lo mejor después iban a comercializar el medicamento, pero ella lo hizo de una manera tan bien pensada que trabajó específicamente con el médico. Entonces ahí uno se encuentra con el papel que tenía el director del hospital, sobre todo en las regiones en ese momento. Hay cartas por ejemplo, de Gustavo Fricke que le escribió a Mitty Markman y un montón de otros médicos importantes que han quedado en la historia, pero uno va viendo ahí cómo se trabaja, en el plano en el cual se trabajaba en ese momento en el país y la importancia que tenía el médico en función, claro, de tratar al paciente, al enfermo y curarlo, pero además de eso era un médico súper comprometido socialmente. Yo creo que eso hay que rescatarlo también. Sí. Bueno, Cecilia, un gusto conversar contigo, siempre es un gusto conversar. Y Igualmente. te agradezco que quisieras conversar con nosotros sobre esta labor de la MITI, como le vamos a decir, y de lo que fue la epidemia de tuberculosis, una de las tantas, porque fueron muy recurrentes. Y agradecerte, como te digo, esto y agradecerle a los que se conectaron también para escucharnos. ¿Quieres despedirte? Sí, sí, claro. Bueno, nuevamente, gracias por la invitación. Me parece que estas tertulias y este tipo de instancias son súper importantes para nuestros trabajos, para los historiadores que trabajamos tan en silencio, tan aquí encerrados en estas cuatro paredes, y finalmente estamos haciendo cosas que pueden ser interesantes y aportar. ¿Y qué mejor oportunidad para poder compartirla en una situación tan amena como la que ustedes están generando? Así que, bueno, con esas palabras me gustaría despedirme y agradecer también a ustedes y al público que estuvo hoy día presente. Gracias. Chao. Chao.